Dice la palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esto está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, y es una comparación, una parábola que Jesús hace acerca de el comportamiento en una actividad espiritual que es la oración y el ayuno de un personaje llamado fariseo y otro llamado publicano. Estos dos personajes son tomados por Jesús para ilustrar la situación de algunas personas que tenían esta característica. Confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Estamos en el punto de la oración de humillación. En la oración de humillación nosotros ni nos comparamos con otras personas para ver qué nivel estamos, si estamos por debajo o por encima, mejores o peores, sino que nos comparamos con Dios. Y ya cuando la comparación o cuando nos acercamos a Dios, definitivamente nos damos cuenta de que necesitamos mucho. Entonces, la humillación y la oración, cuando nos vamos a acercar al Señor, tiene que tener muy en cuenta esto. Si empiezo a compararme con mi hermano, seguramente saldré bien librado en algunas cosas, y normalmente nosotros buscamos en esas que nos favorecen a nosotros. Orar con humillación es acercarse a Dios directamente, y si hay alguien con quien nos vamos a comparar, pues ese debería ser Dios. Bienvenidos a esta meditación sobre el ayuno. Estamos entonces en el día 7 y hoy vamos a entrar en un tema que nos va a llevar durante varios días, y es los propósitos o el propósito de ayunar. Ya hablamos de las formas de ayunar: el ayuno total, el ayuno parcial, el ayuno absoluto, ayunos sin ninguna clase de alimentos ni bebidas, ayunos con algunos o con agua solamente, y luego el ayuno en el que hay algunos alimentos de los que nos abstenemos. Bueno, eso es para hacer un resumen general, pero vamos a hablar del propósito del ayuno, y creo que esta meditación es muy importante en ese sentido, porque el Señor hace unas preguntas demasiado profundas que nos dejan a nosotros sin palabras. Por ejemplo, en el libro de Zacarías, capítulo 7, versículo 5, Dios le pregunta al pueblo de Israel: en estos días que ustedes han ayunado, que han llorado, que se han lamentado, ellos lo hacían en el 5º y el 7º mes, les pregunta: ¿habéis ayunado para mí? Entonces, bueno, la pregunta es: ¿ayunar para Dios? ¿Usted para quién ayuna o para qué ayuna? ¿Cuál es el motivo? En el libro de los Hechos, capítulo 13, hay una experiencia de una necesidad que tiene la congregación allí, y entonces la palabra de Dios empieza diciendo que este grupo de hermanos de esa congregación, de esa iglesia, hacían esto que dice la palabra: ministrando estos al Señor y ayunando. Y es en esa experiencia de ministrar al Señor, de separar ese tiempo de ayuno, que ahorita el Espíritu Santo viene y habla. Eso está en Hechos capítulo 13, versículo 2, y dice que allí fue donde Dios, a través del Espíritu Santo, le dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a que los he llamado. Y hay un versículo también fundamental en este tema del ayuno. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, lo que estamos intentando en esta meditación es responder: ¿habéis ayunado para mí? Casi que el Señor podía preguntarnos en esta jornada, en este día: en todos los días que has ayunado, muchos, pocos, largos o cortos, ¿habéis ayunado para mí? Bueno, quiero mencionar dos asuntos allí. Entonces, el primero es que con frecuencia damos un énfasis muy marcado y casi principal al ayuno y a la oración para beneficio personal.
Ayunamos para recibir poder, para activar los dones espirituales en nuestra vida, para la sanidad física, para que el Señor nos dé respuesta conforme nosotros queremos a peticiones específicas. Y finalmente olvidamos un aspecto muy importante del ayuno. San Mateo capítulo 6, versículos 16 y 18 dice que ayunamos a nuestro Padre que ve en secreto. Por favor, ayunamos a nuestro Padre que ve en secreto. Casi siempre hemos hecho énfasis en la comparación del fariseo y su ayuno, en su forma de hacerlo, pero ahora este versículo nos llama la atención también que el ayuno no es para mí, el ayuno no es para nadie, el ayuno es para mi Padre que ve en secreto. Entonces, el Señor reprochaba la conducta de los fariseos, era porque ellos ayunaban para sí mismos y ayunaban para lograr alabanza, reconocimiento, que la gente se quedara admirada. Uy, este hombre, esta mujer se ayuna. Pero definitivamente Dios no estaba, digamos, de acuerdo con esa clase de ayuno. Entonces, bueno, de pronto ahorita se está generando una especie de confusión. Bueno, entonces, ¿para qué ayunamos? ¿Cuál debe ser el motivo para que nosotros ayunemos? Porque la mayoría de las veces hemos ayunado colocando peticiones, deseos, toda esta clase de cosas al Señor. Por ejemplo, el pueblo de Israel decía, ayunamos y no hiciste caso. Y entonces Dios les responde, pues claro, no les hice caso porque ustedes ayunan para su propio bien. Y ese no es el ayuno que yo escogí. Entonces, dice Lucas 18, versículo 11, que el fariseo oraba consigo mismo. Ojo con eso, no oraba al Padre. Pueden leerlo, yo no lo hago porque el tiempo es corto, pero dice que el fariseo oraba consigo mismo. Es decir, no era una oración a Dios, sino que era casi que una conversación consigo mismo. Entonces, esta es la clase de cuidados que debemos tener cuando nosotros nos sumergimos, nos dedicamos, nos proponemos entrar a esta clase de disciplinas. El fariseo decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, pero el versículo Jesús dice que él oraba consigo mismo. Entonces, ¿hay un ayuno que Dios escoge? Sí. El ayuno de Ana, recuerden, ya lo miramos en el primer día, dice que Ana servía a Dios. Entonces, primer propósito o motivación del ayuno debe ser servir a Dios a través de la oración y el ayuno. 2, ya lo leímos en Hechos 13, ministrar al Señor, poner nuestra vida en adoración al Señor. John Wesley dijo, hablando acerca del ayuno, tengan cuidado de no imaginar que merecemos cualquier cosa de parte de Dios por el hecho que ayunamos. Esto es bastante peligroso y muy frecuente en nuestras vidas. Creemos que entre más ayunamos, más merecemos de Dios. Entonces, John Wesley dice, el ayuno escogido por Dios es aquel dedicado para ministrarle, para honrarle y para glorificarle. El que se dispone a someter nuestra vida a su voluntad soberana, es decir, yo me dispongo para que el Señor se glorifique en mi vida. Entonces, ¿dónde quedan las peticiones? ¿Dónde quedan esos deseos, esas necesidades? Ellas tienen su lugar, claro. Yo creo que debemos orar por las necesidades que hay, salud física, crecimiento espiritual, dones espirituales. Claro, son partes de nuestras peticiones. Pero, ¿qué es? Recuerden lo que debemos hacer cuando oramos y ayunamos. Cada vez estoy más convencido de esto que les voy a decir. Oramos, ayunamos, buscamos la presencia de Dios para que nuestra vida se someta a la voluntad de Dios en aquellas cosas que Dios quiere
que hagamos, en aquellas cosas como Dios quiere que las llevemos, porque ¿qué pasa? El ayuno lo que hace es fortalecer nuestra vida, la oración lo que hace es fortalecer nuestra vida para someternos al propósito de Dios. Termino con esta lectura que no puedo irme sin hacerla. Uno de los pastores y predicadores más reconocidos del siglo pasado dijo esto, hablando de la oración, pero yo lo quiero ajustar también con el ayuno. En momentos de tensión y adversidad, los hombres y las mujeres instintivamente comienzan a orar. Están conscientes de que su suerte y el destino de sus seres queridos están en manos de poderes más fuertes que ellos. Ellos sienten que no pueden controlar los eventos y las circunstancias como creen poder hacerlo en tiempos normales, de modo que se vuelven a Dios. La mayoría de las personas piensan en Dios y se acuerdan de las posibilidades de la oración cuando están desesperadamente necesitados, a pesar de que en otros momentos sus mentes rara vez se tornan en esa dirección. Necesitan algo y lo necesitan urgentemente, de modo que se dirigen a Dios y le ruegan que les conceda su pedido. Aguardan expectantes la respuesta, están más ocupados en la acción religiosa de lo que jamás han estado antes. Pueden o no haber sido formalmente religiosos y quizá esperaban poco o nada de la religión, pero ahora ponen su confianza en ella y esperan grandes cosas. La oración no recibe la respuesta que el suplicante desea y a veces los eventos pueden resultar totalmente contrarios a su pedido. De inmediato dichas personas caen no solo en un estado de duda y perplejidad, sino a menudo en una condición de crítica abierta de Dios, que finalmente lleva a la pérdida total de su fe. Esto ocurrió con gran número de personas durante la última guerra mundial. Habían orado por la seguridad de sus hijos o por alguna otra persona conocida. El pedido no fue concedido según ellos creían, con el resultado que perdieron la fe y reteniendo su corazón esta queja contra Dios, dejaron de tener interés alguno en la religión, es decir, en Dios. Esto es muy importante. No me puedo ir sin esto. Cuando Jesús habla con Pedro, le dice, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. ¿Y qué le dice Jesús? Yo he orado para que tu fe no falte. El ayuno y la oración, el motivo principal es que pase lo que pase, respóndanos Dios o no nos responda, sigan las cosas el curso que nosotros no queremos que siga, nuestra fe se mantenga intacta en Dios. Vamos a orar, hermanos. Hoy vamos a orar por nuestro país, por el área de la educación. No tengo mucho tiempo. Mañana vamos a orar también por la educación y voy a dar algunas pautas, pero por hoy oremos por muchas cosas que el Señor traiga en su corazón relacionado con la educación. Ore por las 10 personas que Dios ha puesto en su corazón para orar por ellos, por favor, no se pasen por alto. Estoy orando por la India y estoy orando por la pobreza. Dicen que en la India hay un alto porcentaje de personas que vive con menos de $2 al día. Eso es terrible. Y pida al Señor por sus peticiones con fe, pero ojo que si el Señor le responde, gloria a Dios. Pero si no nos responde, nuestra fe va a permanecer intacta, porque yo sé en quién he creído. Dios les bendiga ricamente.